Ahora tenemos en nuestros estudios, señoras y señores, en instantes con gran satisfacción, el experto John Marulanda, al que nosotros apelamos frecuentemente a la nación colombiana y a su capital. John Marulanda a veces está en Bogotá, como también puede estar en cualquiera de las urbes grandes de la hermana Colombia, pero es un informante gigantesco, un experto. Mario Pazmiño, bienvenido, señor Gracias. coronel. Muy gentil. Señor doctor Daniel Pontón, siempre agradecidos de su contribución patriótica y veraz, más que todo lo segundo. Estaremos también por línea telefónica, ojalá conectándonos con el ingeniero Juan Zapata, director del ECU 911. Allí creo que se escenifica o se ha irrogado el mayor daño que le haya comentado de alguna manera a Mario Juan Zapata. ¿Han tenido oportunidad de platicar o qué se ve desde lejos o desde cerca las conflictividades que ha sufrido especialmente la red más significativa? Esta sí no ubicada en la nube, lamentablemente ubicada en los postes que han sido trepados por un sinnúmero de actores, Sí. muy bien asalariados o cosa por el estilo, que se han tomado y han destruido una enorme cantidad de visualizadores que ha tenido el gobierno municipal especialmente y el gobierno nacional. Así es que de eso vamos a hablar precisamente. ¿Qué ámbitos se han triturado, por así decir, han desaparecido, y el daño que a la infraestructura de seguridad se ha registrado es preocupante de alguna manera? Por escape informativo, porque la infraestructura ya no es la que teníamos antes. Están para comentar, expertos. Muchas gracias por atendernos en nuestro requerimiento para el público. Gonzalito, muy buenos días. Un cordial saludo para el doctor y también para John, que está por incorporarse. Yo creo que la ciudad y el país ha vivido una etapa de una crisis con actos de vandalismo sumamente grave. Y nos ha dejado algunas lecciones. Dentro de esas lecciones, creo que la destrucción de los bienes públicos, de la propiedad privada, de las infraestructuras militares, policiales, nos dejan un saldo y un aprendizaje, porque hemos visto que no ha importado a estas hordas de delincuentes el destruir los sistemas de protección ciudadano, que son para atender a la gente. ¿A qué me refiero? No permitieron que entre el cuerpo de bomberos, apedrearon, casi incendian de estas motobombas, cuando trataban de impedir que el fuego consuma la Contraloría y otros lugares más. No permitieron el paso de ambulancias. Fíjese la gravedad del asunto. No permitieron que el momento que estaban incendiando este tipo de vehículos blindados pueda intervenir. No permitieron, sino cosas. Se treparon para destruir las cámaras que podían ser utilizadas a futuro como evidencia de este tipo de desórdenes sociales, que no son otra cosa que actos de vandalismo urbano que caen dentro de lo que es el terrorismo urbano y lo que dice este librito que se llama Black Bloc. Este libro, que está al momento siendo parte del tipo de empleo que se utiliza, por ejemplo, en Cataluña, que se utilizó en París, que se utilizó también en los epicentros más violentos del planeta momento. Este tipo de manual, tipo de manual de empleo de estas hordas, de los bloques de negros que se llama, cómo actúan, cómo participaron, y gran parte de esto que está escrito aquí fue utilizado dentro de los niveles de violencia
vandalismo en la ciudad de Quito y en el país. Entonces, si se da estas acciones y hemos visto que las instituciones del Estado se vieron desprotegidas por estas hordas de actos vandálicos, es necesario también exigirle a las autoridades ahora, de que estamos en un proceso de media paz, y voy a decir por qué en un proceso de media paz, que también exijan a esos responsables que cumplan con la sociedad, pues, porque aquí no es cuestión de decir, señores, ¿saben qué? Ya vinimos, ya barrimos, Sí. recogimos las piedras y nos vamos hasta la próxima manifestación. No, necesitamos sentar precedentes, la sociedad necesita sentar precedentes y decirles a todos los agresores, señores, tienen que cumplirse la ley es para todos, y si hay destrucción de propiedad privada, destrucción de estos servicios que son de la sociedad, tienen que pasarles la factura del caso. Porque una cosa es fundamental, Gonzalo y radioyentes, el momento que un proceso de paz se realiza en base a la impunidad y en donde están reflejados un sinnúmero de actos de vandalismo, lo único que estamos haciendo nosotros es permitiendo que esta tormenta apocalíptica se acerque hacia el país para destruir la democracia y el Estado de Derecho. Y eso creo que los ecuatorianos no lo vamos a permitir. Desde luego. Académico Daniel Pontón, le saludo nuevamente y le pido que usted eche a correr más o menos los aspectos, ámbitos y preocupaciones que en las materias de gran ayuda a las investigaciones y a las evaluaciones de los daños perpetrados en el territorio de la violencia de estos días se han operado. ¿A usted qué más le preocupa, académico? Muy buenos días. Está ingresando este instante Yomar Ulanda. Encantado de recibirle, mi voz de saludo cordial, de profundo reconocimiento. Véngase para acá. Esta es su casa, John. Caramba, qué placer conocerle. ¿Cómo está usted? Maestro, Muchas gracias tenga por la su gentileza. Aquí estoy también. Aquí tengo a mi viejo amigo Mario Pazmiño. Mucho gusto. Y le presento también al académico Daniel Pontón. Figura muy... Sí. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, aliviado, Sí. con muy impresionado de lo que me han contado de lo que sucedió. Esto fue una tragedia, ciertamente. No es ni la mínima parte de lo que vimos en los medios, de lo que nos contaron, de lo que leímos. Nada de eso refleja lo que estando aquí uno ve y oye a los que estuvieron aquí. Impresionante. Y los escenarios del organismo de control y los vecinos edificios, usted no imagina, el M-19 se quedó cortísimo en los insucesos. Usted recordará de esas Sí, fechas cómo no. tormentosas también para la nación colombiana. Cómo no, eso está muy presente en mi memoria como militar y como colombiano, eso ha sido el holocausto del Palacio de Justicia. Y hay una ironía reciente, por ese insuceso, el general Arias Cabrales, comandante de la Brigada de Estudios Militares en su momento, ha sido condenado a 30 años de prisión. Y los bandidos que hicieron este desafuero, los causantes de este holocausto, son candidatos a la presidencia, son senadores, son embajadores y son ahora prohombres en Colombia. Esa es una de las ironías que tiene muy impactada la sociedad colombiana, porque el soldado que cumplió cabalmente con su misión, un señor de 60 y pico de años, lo condenan a 30 años, eso es cadena perpetua ya. Y los bandidos están muy orondos y virondos en la calle, haciendo campaña política a ver si pueden llegar a la presidencia de la República. Han sido gobernadores, han sido ministros, han sido de todo. Alcaldes. Entonces uno dice, esto repugna a la lógica republicana, democrática, repugna, dice uno, no puede ser. Pero bueno. Tenga la bondad de comunicarle, Daniel, al maestro, de alguna manera, el experto colombiano que tiene la bondad de visitarnos. Tenga la gentileza usted de explicarle lo que ocurrió estas antevísperas, porque son algunas.
un centro de violencia. Ya solo faltó asaltar la nube en términos técnicos, científicos, de comunicación y de archivo. Bueno, un saludo a todos. No es coronel, disculpe, general, no sé. Señor, lo conozco de referencia. Un gusto, sí, espero que buenas. Sí, sí. Porque es que el apellido Marulanda es problemático. Sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, como usted dice, una cosa es la realidad, otra cosa es lo que uno ve por los medios virtuales o comunicativos, ¿no? Realmente la sociedad ecuatoriana está altamente conmocionada. Y eso, sobre todo la sociedad quiteña, ¿no? Los alcances de estos eventos de violencia creo que no los hemos vivido, por lo menos desde que tengo uso de razón, yo como persona, y por lo menos en la época del regreso a la democracia. Creo que la figura de que esto fue una movilización producto de una reacción social hacia una medida económica se diluyó al momento que se vio una sistemática proceso de desestabilización y daño a las infraestructuras críticas que sostienen la convivencia pacífica en una sociedad. Yo le digo eso no porque no solo se agota en la parte de las cámaras o las infraestructuras de seguridad que tiene el país, sino voy un poco más a lo simbólico, ¿no? Yo creo que este evento ha generado una serie de elementos que han puesto a la violencia como una forma catártica de expresión. Y eso es terriblemente dañino para la sociedad. Yo siempre creo que hay gente que detrás de esto se beneficia de la violencia y de estos eventos de desestabilización. Y eso, hasta cierto punto, tiene que ser leído en un escenario geopolítico. Creo que no sería muy irracional para parte de los ecuatorianos pensar que esto solamente se agota en el Ecuador. Creo que hay altas fuerzas que están de alguna otra forma interesadas para que este escenario tenga algún tipo de asiento en Ecuador y tenga réplica en otro tipo de escenarios como países vecinos, etc. Desde el punto de vista de la ciudad, creo que Quito el día sábado se vivió una época de terror, ¿no? Ese terror fue un plan que maestramente fue orquestado de tomarse la ciudad por parte de gente que no tenía ningún tipo de, digamos, de intención por una protesta social, sino básicamente generar el terror, ¿no? Y en Quito se dio un evento bastante simbólico que fue el famoso cacerolazo. Ese cacerolazo tiene que ser entendido de que Quito, por lo menos la sociedad, puso un punto en alto, su voz en alto diciendo ya basta, ¿no? Creo que fueron 12 días de tensión que lo único que nosotros queríamos era recuperar la paz. Y desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado nos debe llevar a tener muchas reflexiones sobre cómo estamos preparados nosotros como país para este tipo de situaciones. Creo que ahí se ha puesto mucho en debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas, los servicios de inteligencia. Y eso es un tema que debe estar altamente posicionado en la esfera pública porque creo que alrededor de esto no se está pensando, hemos creado que la inteligencia, cuando no está a nuestro lado, es simplemente la mala, es la inteligencia perversa que nos invade, nos reprime. Pero por otro lado, nos damos cuenta que ya como país, como gobierno, la inteligencia siempre es un recurso que nos permite tener ahorita el hecho que estemos conversando, tener tranquilidad, tener paz, tener normalidad. Ahí creo que el país, y creo que así lo reconocieron las autoridades, había un reconocimiento bastante sincero que hay un déficit enorme en el caso del país respecto a eso. Creo que la capacidad que tiene el Estado de poder leer el panorama más allá de la coyuntura es algo que adolece sistemáticamente el Estado y es donde realmente deberíamos poner un asiento interesante ahorita en la conversación y los esfuerzos que realmente se hagan desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista de la fuerza pública creo que se fue ampliamente desbordada, se vio altamente desbordada, pero yo no creo que fue un accionar como se lo pinta del todo desmedido. Creo que fue un accionar medianamente limpio en un contexto altamente complejo. Se está haciendo querer ver que el accionar fue una represión sin a raudales, y eso creo que se está tergiversando la visión de lo que pasó, porque el saldo de este tipo de represión realmente fue un saldo que yo diríamos se sacó cifras realmente aceptables, ¿no? Y eso hay que rescatar. Sin embargo, me parece que
creo que todavía nos falta mucho más como país para aprender frente a este tipo de situaciones. El inventario vandálico lo tiene en línea directa precisamente para nuestro experto invitado, John Marulanda. Señor doctor, quiero que le escuche al señor ingeniero Juan Zapata, es el director del ECU 911, en línea directa. Está con nosotros y para sorpresa de él estamos con un experto colombiano de primera dimensión, un colaborador además de medios de comunicación y de instancias de seguridad internacional de todos los continentes, ubicado en las principales urbes de la nación colombiana. Así es que, ¿cuál sería una especie de inventario de las cosas que hemos visto en estas últimas horas del convivir ecuatoriano y latinoamericano? Si es tan amable, Juanito. Buenos días, estimado Gonzalo, un placer saludarle a usted, un saludo cariñoso a quien está en estudio y a quien obviamente al querido experto colombiano y sobre todo a la gente que nos escucha. Bueno, nosotros... Está aquí también Mario Pazmiño y está también Daniel Pontón. Un saludo cariñoso a distinguidos amigos. Mire, Gonzalo, nosotros reportamos desde el 3, obviamente cerramos la mesa el día 13, sin embargo, el 3 es el número que más concentraciones tuvimos, con 293. El 9 le sigue con 252, pero el día 12 se transforma en un día interesante o especial dentro de estas manifestaciones, porque pese a tener menos concentraciones fue el día que tuvimos mayor nivel de agresiones, ¿no? En ese día obviamente tuvimos el tema de la Contraloría, de Teleamazonas, del comercio, vehículos incendiados y sobre todo algunas complicaciones que hicieron que ese día se torne absolutamente violento. Solamente en el Distrito Metropolitano tuvimos 50 puntos altamente entendidos y planificados que nos quisieron sobre todo complicar, ¿no? Me estoy refiriendo a las rutas hacia el aeropuerto, a los alrededores de los mercados, como el mercado mayorista, es decir, puntos bastante complejos. Pero lo que más nos ha llamado la atención a nosotros, Gonzalo, es la planificación en la destrucción de los servicios de videovigilancia que tiene el ECU 911, cuyas cámaras, usted sabe, están destinadas obviamente a cumplir con la articulación de emergencias, que es la razón de ser de nuestro servicio, y sobre todo cómo se planificó, porque a mí sí me llama muchísimo la atención que estos ciudadanos violentos hayan tenido equipo pesado, como lo tenemos graficado, equipo pesado con plumas, con winchas y con canastillas para llegar a puntos en donde las cámaras son absolutamente altas, porque en puntos donde podían subirse por los postes lo hicieron, y ver con la hazaña cómo nos destrozaron 36 cámaras que están en destrucción total, de las 80 que fueron afectadas y que le cuesta al servicio integrado y obviamente al Ecuador entero $214,000 en estas afectaciones. Fue un sofisticado golpe de Estado, de alguna manera, Juan. Yo quiero, Gonzalo, usted sabe que, y hay muchos de los panelistas que están ahí, han vivido también épocas por su mismo trabajo, ¿no? Hemos vivido épocas conflictivas. En mi caso. 5 años estuve yo en la policía, fui el secretario de Seguridad de Quito. Tuvimos muchas situaciones que enfrentar, tanto de carácter natural como antrópico, pero jamás, Gonzalo, jamás vi yo la violencia, cómo se actuó, el odio con el que se actuó, y eso es lo que a uno le indigna, y sobre todo la planificación, porque a mí no me van a venir a convencer de que justo por ahí apareció un equipo pesado para tomar la canastilla y subirse a destrozar las cámaras. Es decir, nos querían dejar ciegos en un elemento importante que era obviamente el que estaba definiendo y sobre todo recogiendo estos actos de violencia, porque yo sí, Gonzalo, quiero ser absolutamente claro. Mientras yo sea director general del ECU, y en esa línea estamos todos los 2,000 funcionarios a quienes les felicito públicamente por su accionar profesional, el servicio estará, obviamente toda la videovigilancia estará al servicio de la articulación de emergencias, no a perseguir absolutamente ni a dirigentes, ni a personas que hagan ese legítimo derecho de la protesta, pero sí a graficar lo que los actos violentos y vandálicos se registraron. Entonces, ¿cuántas cámaras cree usted que fueron inutilizadas? 80 cámaras fueron inutilizadas a nivel nacional. Obviamente el mayor afectación tuvimos en la dimensión geográfica desde donde se destruyeron o retiraron
¿Es la misma o es asimismo un mosaico de escenarios donde se perpetraron esos daños y naturalmente esa sustracción de los aparatos? Mire, Gonzalo, yo por lo que le decía es, en ese día 12, las mismas personas que es como que les dieron actividades, ¿no? Les dieron tareas, y es como que les dijeron, ustedes se encargan de bajar las cámaras del ECU 911, porque se notaban las mismas personas, por ejemplo, en la entrada de Quito, que En esa misión. en esa misión, y después en el puente de Gualo. Entonces, como que tenían esa misión, entonces a mí no me vengan que esto fue un tema del momento, esto fue un tema planificado, porque le vuelvo a insistir, Gonzalo, y la Administración de Justicia, en quien ya pusimos nosotros la denuncia el día miércoles, la denuncia penal por el tema de sabotaje, tendrá todo el apoyo nuestro para que se pueda identificar. Y estos vehículos pesados, porque en muchos de los casos taparon las placas, y usted sabe que si alguien tapa las placas es porque algo quiere esconder. Pero afortunadamente nuestros equipos fueron tan profesionales que pudimos detectar los logos y hacer algunas situaciones para poder detener. Ellos tendrán que responderle a la justicia el por qué. Pero todas las pantallas deben haberse obscurecido con 80 cámaras fuera de trabajo. No sé. Bueno, nosotros tenemos, Gonzalo, a nivel nacional 4.630, ¿no? Y en el caso de Quito tenemos cerca de 900. Entonces, claro, pero nos destruyeron cámaras que eran estratégicamente interesantes, ¿no? Como por ejemplo la que hace la videovigilancia de la Ruta Viva, que tiene que ver con el escenario del aeropuerto. Los ingresos de Quito, por ejemplo, el ingreso de Carapungo, el ingreso de Gualo, inclusive una cámara de largo alcance, y nosotros nos cortaron, porque no solamente nos rompieron, nos colocaron fundas negras, nos pintaron las cámaras, nos pusieron sacos de... Oiga, pero un modelo de golpe de Estado, ¿no? Un modelo internacional de golpes de Estado. Las conclusiones, Gonzalo, las estamos sacando desde este momento. Y otras nos costaron la energía eléctrica, es decir, nos costaron todos los cables, y en otras nos rompieron las cajas de alimentación. Es decir, esto no es de un ciudadano que sale a protestar así como las que hemos tenido, sino es un tema absolutamente planificado. Entonces nos querían dejar ciegos, esa era la palabra, pero sin embargo nosotros pudimos ir solucionando e irnos cubriendo con cámaras de otros frentes. Fue un trabajo bastante complejo, pero creo que el ECU estuvo a la altura de las circunstancias. Son escenarios que nos llevan a tener muchas lecciones aprendidas, pero creo que bajo las circunstancias cumplimos como servicio, ¿no? Coronel Mario Pazmiño, ¿usted podría conversar y darle parte en algunos eslabones a su colega John Marulanda? ¿Cómo no, Gonzalo? Bueno, ayer estuvimos conversando un momento con John en una parte, pero yo creo que lo importante, y compartimos casi en la totalidad el análisis de lo que ha sucedido, es que este no es un libreto específicamente para el Ecuador, este es un libreto regional en donde el Foro de Sao Paulo, a través del bolivarianismo y la inteligencia cubana, tratan de desestabilizar los países de la región. Están trasladando un enfoque primero en cada uno de los países con procesos de agitación social para ir contaminando toda la región. Perú tiene ya un problema y está a corto plazo de iniciarse unas huelgas nacionales generales por la cuestión de coca. En Ecuador tuvimos esta situación. Antes de Ecuador ya estuvo con Colombia. Colombia también tuvo un proceso de agitación bastante grave con relación al tema este. Entonces, lo que estamos viendo es que se está generando por parte de estos actores internacionales una arremetida. Y como conversábamos con John, Venezuela, que recibió el ataque de todos estos países que buscaban la democracia y la estabilidad en Venezuela, pasó a la ofensiva y nos metió en un problema regional de desestabilización social sumamente grave, en la cual cada uno de los países estamos al momento con un problema tratando de solucionar. En el tema ecuatoriano, este nivel de agitación no responde, comparto con lo que dice Juan Zapata, no responde a una improvisación. Esto más o menos viene desde el 2010 con un sinnúmero de acciones que se van dando. Aquí se formaron los comités de la defensa de la Revolución Ciudadana, que fueron impulsados, motivados por Patiño para seguirlos creciendo. Yeah. Recuerde usted las cosas. Y lo que estamos viendo nosotros es que este tipo de estructura fue fortalecida con la presencia de actores
agitadores internacionales, quintacolumnistas, que vinieron con recursos, con experticia, a realizar la preparación de esta estructura y ponerla inmediatamente al servicio de este señor que anda por los tejados para buscar un golpe de Estado una vez que se genere una crisis social en base a acciones de terrorismo urbano y sedición urbana, que es lo que vimos los ecuatorianos. El director de cámaras me nace es el señor Putin, que se entrevistó de última temporada con el nuestrito. Sí, correcto. Pero hay una cosa... No, es que sí, Vicente, todas esas cosas uno apunta... Completamente de acuerdo. Pero recuerde usted las palabras de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dice claramente, señores, lo de Ecuador es un puntito. Ahorita vamos a pasar para Colombia. Sí. Entonces, esto no es un enfoque nacional, este es un enfoque regional, un proceso de desestabilización regional que está afectando ya a diferentes países y que nos va a meter en un problema mucho más grave, donde estos niveles de violencia son y van a ir creciendo. Por eso es que yo digo que la aplicación de este manual... Esto escuchó todo el continente. Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia, como Honduras, Brasil, una brisita. Violación de derechos humanos en Ecuador. Usted se mete en el ABC de España y no sale nada. Y Naciones Unidas les otorga un premio especial en últimas horas. ¡Qué increíble! Analiza esta parte, doctor. Bueno, es increíble, doctor Gonzalo, es para quedarse un atónito, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Como bien lo dice Mario, creo que Venezuela pasó a la ofensiva, el chavismo, el socialismo del siglo XXI, planeado desde el foro, pasó a la ofensiva y nos tiene a nosotros entretenidos en cada uno de nuestros problemas. Ecuador está viendo a ver cómo solventa su problema, Colombia cómo solventa su problema, Perú su problema, y mientras tanto, Venezuela es miembro del comité, logró llegar allá. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Sí. ¿Quiénes votaron por Con medalla él? para el señor Maduro. Claro, poco antes de estos disturbios, Maduro estuvo en Rusia. Naciones Unidas otorga una medalla y una representación en el máximo organismo de derechos humanos. Pero es que nos escandaliza esta circunstancia. Perdone, doctor, por la interrupción. No, aclaratorias, porque es que realmente es asombroso lo que estamos viendo. Pero eso forma parte de esta estrategia que diseñaron y que están cumpliendo. Hay otro la video. Estrategia regional, ¿no? Regional, claro. Es decir, pasaron a la ofensiva. Correcto. Hay una doctrina militar que dice, si el enemigo te acosa, ataca. Si el enemigo es poquito, ataca. Si estás a la defensiva, ataca. Y si estás a la ofensiva, sigue atacando. Y eso lo aplican muy bien los marxistas-leninistas. ¿Qué están haciendo? Están atacando y nos tienen, como le decía, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los peruanos, en nuestro problema y nos hemos olvidado de Venezuela. Y mire Venezuela lo que ha hecho entre tanto. Ha llegado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en medio de esto uno dice, bueno, esto es regional, hay indicios claros, hay indicios más que suficientes, hay elementos como el que acaba de decir el señor Juan Pérez. Juan Zapata. Juan Zapata, que si me está escuchando, felicitaciones porque el ECU 911 de Ecuador es de los mejores sistemas que conozco en América Latina. Qué bueno conocer Muy aquello. bueno. Y conozco felicitaciones, muchos. Juanito. Muchas gracias, Gonzalito, gracias. Y siento mucho, y lo que usted dice, yo no lo sabía, y es iluminante, sobre que lo que hubo aquí no fue una manifestación legítima, constitucional, una protesta legal, sino hubo una intentona, así lo llamo yo. Aquí hubo una intentona. Tenemos videos de grupos de venezolanos que desde Bogotá envían un saludo diciendo,
fuera Moreno, fuera, fuera Moreno, fuera. Uno dice, ¿Cómo así? venezolano, desde Bogotá, diciendo fuera Moreno, ¿qué tiene que ver? Si se supone que es una protesta indigenista legítima. Entonces, y uno empieza a unir cosas y dice, esto no es, con todo el respeto del caso, porque aquí el único que no es ecuatoriano soy yo. Ustedes son ecuatorianos, viven esta sopa en que están metidos. Yo desde afuera la miro y veo cosas que de pronto ustedes no ven. Aunque tengo que venir aquí para oírlos a ustedes y darme cuenta que mi análisis falla en ciertas cosas, porque yo desde allá no veo No, cosas es que ustedes ven acertadísimo. aquí. Más bien se quedó corto eso. Me sí. quedé Sí, sí. corto. Una vez estuve aquí y dije, asombro. Y acabo de oír lo de las cámaras. Evidentemente hay una preparación previa, hay un plan. Mire usted, ahí estamos viendo. Televisión Democracia nos está exhibiendo justamente unas tomas, las más macanudas, por adjetivizar de esa manera. Lo que desde allá yo veía, decía, bueno, ese lanzacohetes que están viendo ustedes. Esa es tecnología nueva de punta. No, en marzo de este año, exactamente el mismo cohete lo utilizaron en Cali. Sí. Si ustedes buscan en internet, las bazooka estudiantes en Cali, ahí van a ver exactamente el mismo lanzacohetes, artesanal y efectivo. Y cuando ustedes ven eso, dicen, oiga, pero esto fue lo que pasó en Cali en marzo, esas mismas armas. Y cuando usted ve las Los escudos. básicas formaciones con escudo que llevan estos muchachos y se pone a ver lo que sucedió con la Minga en el Cauca colombiano, los disturbios en Bogotá, y dice, oiga, pero esto es lo mismo, esto, si no es lo mismo, O sea es muy que es parecido. un guión regional, doctor. Sí, totalmente de acuerdo, esto es regional. Y eso llama a una cosa, O sea, ¿hacia dónde apunta esto? a desestabilizar la región, porque es que paralelo a esto hay una cosa, doctor Gonzalo, paralelo a esto, Cristina Fernández puede llegar a la presidencia. Evo Morales se está posicionando por cuarta vez como gobernante. Esto, la izquierda dominó el continente hasta el año 80 y pico, hasta el 2001, 2002. A partir de ahí, la izquierda cayó por ladrona y por incompetente. Ahí no hay qué ideología. Que muestre alguno de esos gobiernos resultados. No lo mostró, cayeron. Llegó la derecha o llegó gente de centro derecha y ellos ahora dijeron, no podemos, tenemos que recuperar. Y parte de la estrategia de su recuperación del poder es todo esto, todo esto. El problema de Ecuador lo tienen que solventar ustedes los ecuatorianos. Aquí no va a venir ningún israelita, ni ningún británico, ningún gringo a decirles a ustedes Lo que tenemos que hacer. lo que tienen que hacer Lo que estamos obligados a hacer. como ecuatorianos. Pero lo que sí es cierto es que si esto... Pero el si esto- liderazgo está disperso. allá iba. Si esto es una estrategia regional en contra de nosotros, tiene que haber por lo menos una coordinación regional. Tiene que haberla. Tienen que hablar los ministros de seguridad de Ecuador, Colombia y Perú. Porque es que Ecuador, ¿y por qué escogen Ecuador? Ecuador es crítico a mi modo de ver. Fíjese usted que Ecuador está en la mitad de los dos principales productores de cocaína del mundo. ¿De a dónde cree usted, doctor Gonzalo, de a dónde cree Daniel que viene todo el dinero que apoya esto? Porque es que esto necesita muchos recursos, mucho dinero. Y dinero no es un chequecito para que cobre, para que alquile la grúa, yo le pago en un cheque o... No, esto es dinero, aquí tiene. ¿De a dónde viene ese dinero? ¿De dónde cree usted que viene ese dinero? ¿Y usted podría graficarle a la audiencia y al doctor Marulanda cuáles fueron los actos vandálicos atípicos que se registró ya con otra incidencia o con otra escuela, si cabe el término? Le preguntó a Juan Zapata. Bueno, definitivamente creo que hubieron muchos, mi querido Gonzalo, ya lo hablaron ustedes, el tema de los voladores, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la formación la formación o las columnas que hacían, y creo que ahí tenemos un experto del ejército también, el hacer escuadras o formaciones tipo diamante con personas con escudos, con gente de avanzada, de retaguardia, eso requiere una preparación, eso no es de que en el momento nomás se definieron. Eso me llamó muchísimo la atención, pero sobre todo la utilización de estos tubos, ¿no? Con los voladores que... Dios no quiera si le llegaba a un querido compañero policía, militar o algún ciudadano que esté caminando por ahí, hubiera tenido consecuencias fatales.
Eso me llamó mucho la atención, la violencia con la que se atacaron las entidades públicas, la violencia con la que se atacó al patrullero en la 12 de octubre, la violencia con la que se quemó, se incendió a los camiones del ejército ahí en la autopista General Rumiñahui, son temas que efectivamente nos ha llamado muchísimo la atención, pero sobre todo lo que nos debe llamar la atención y la indignación es el ataque a organismos de socorro, 36 ambulancias atacadas del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja, de bomberos, y las motobombas que iban a apagar incendios atacadas. Eso no se ha visto nunca en los últimos años en la historia del país, Gonzalo, y puedo seguir enumerando muchísimas más, Claro. que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Es un mismo modelo y Mario Pazmiño nos va a explicar lo que se vio en Río de Janeiro, lo que incluso pudimos avisorar en Bogotá y que ha sido reproducido también el mismo modelito aquí en Quito. Y también Daniel tiene la siguiente información o la siguiente conclusión. No nos olvidemos el ataque a los pozos petroleros. El Amazonas. Eso es un golpe a la yugular. Y claro, a la Porque yugular. claro, apelan a una estrategia de desgaste psicosocial, Quito y sus símbolos, instituciones, ¿no? La capital, etcétera. Y el tema de los pozos petroleros. Estamos Ecuador, exportando hasta a medio ahorita gas, tenemos, sí. según no soy experto en temas petroleros, pero retomar el ritmo de producción petrolera en Ecuador le va a tardar largo. algunas semanas, no sé si meses. Y lo que me explicaba ayer un amigo vivo de la policía decía que esto fue extremadamente fraguado con gente conocedora muy profundamente de los temas petroleros, porque atacaron a sitios estratégicos, ¿Cómo no? ¿sí? Que La estación inclusive de acumulación y bombeo de Sacha, por que ejemplo. las es Fuerzas crítica. Armadas no tuvo la capacidad de respuesta adecuada a ese contingente porque sabían dónde realmente cortar la electricidad de las bombas que producían en un sitio estratégico y obviamente eso afectó al gran entramado del oleoducto. Entonces atacar al tema petrolero es un tema muy Crítico, muy estratégico para Ecuador. Terrible. El 40% de producción. Vamos a cortada. averiguar cuál es el porcentaje de exportaciones que este momento Ay. tenemos La vigente, reducción. de reducción más Sí, bien. la reducción es... Para el fin de semana estaba recortado en un 40%, reportaron. Hoy debe estar Las estaciones de Sacha, Tigüino, Sanzahuari, por ahí todos esos sitios parados Sí. por invasión de civiles que cortaron el flujo. Pero no solo son los objetivos, son varios objetivos estratégicos. Estratégico. Eso es importante verlo, porque no son objetivos aislados, responde a una planificación. Objetivos estratégicos como cuáles, por ejemplo, antenas de comunicación, el tema de pozos petroleros, el tema del agua, desabastecimiento total en las ciudades, toma de instalaciones que tienen una representación política nacional, asamblea, contraloría, ataques a repartos militares, toma de cuarteles. O sea, es una cosa muy planificada estructuralmente. Pero yo quisiera, Gonzalito, si usted me permite nada más, con relación al libro Black Bloc, que está en Cataluña y que se está extendiendo por todos lados. Pero creo que John... Este manual, Sí. por así decirlo, Ajá. se utilizó ¿dónde nomás, A ver, coronel? está en Cataluña al momento con las protestas que se dan en Cataluña. En París, se ha utilizado también en Brasil, en Río de Janeiro. Pero yo quisiera que una persona que estuvo allá, cuando se dio esta situación, en la aplicación de este manual, que John, que estuvo allá en Río de Janeiro, nos cuente a los ecuatorianos para que tengamos una idea mucho más clara del impacto de esto. Y van a ver ustedes que eso también está pasando acá en el país. No sé, John, por favor. Sí, Mario, me tocó vivir en el 2014 una oleada de vandalismo urbano en Río de Janeiro y Sao Paulo. A mí, yo lo estuve viviendo en Río. Y eso son unas organizaciones de jóvenes vestidos como se visten los que ustedes vieron aquí y los que hemos visto en Bogotá. Todos son jóvenes, enmascarados, con su mochila al hombro. Y hubo una peculiaridad que a partir de ese momento llamó la atención, y es de que los sitios de concentración, las convocatorias y las marchas no se sabían. Salían a último momento por redes sociales, por celular. Y la policía en Río de Janeiro estaba descontrolada porque no sabía cuándo, cuando menos pensaba, 40 tipos, 40 muchachos, algunas mujeres vestidos con su capucha, su máscara, su mochila, y empezaban inmediatamente a bombardear, incendiaron el comercio, y la policía cuando llegaba ya desaparecían.
Y la policía desconcertada, hasta que cayeron en cuenta que las redes sociales, los celulares, era lo que estaban utilizando. Empezaron a monitorear y empezaron a anticipar, pero mire, ya habían destruido gran parte del comercio de Río de Janeiro, las playas de Ipanema y todo eso. Increíble, decía esto, Río de Janeiro es una ciudad turística. Es solamente turismo, mi amigo. Ay, fica tranquilo, le dicen, no, fica tranquilo, esto es turismo. Pero con esto, con el Black Bloc, se perturbó Brasil, hasta que entendieron que esto de Black Bloc es una modalidad moderna, a la cual nosotros los viejitos, usted queda por fuera, David, nosotros los viejitos, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros todavía escribimos en un papelito. Estos muchachos se mueven, tienen el mundo en su mano, el mundo. Nosotros todavía digitamos con un dedo, somos casi botónicos. Estos muchachos, sin mirar... Daniel digitan. Pontón es un botónico. No, ya es digital. Aquí hay algo que hay que resolver, porque el señor Maduro dijo en una entrevista, no recuerdo en qué medio, lo decía, a mí me acusan, dice yo, los bigotes, dice, soy Superman, decía. Super bigotes. Super bigotes, dice. Derogue ese decreto y verá cómo todo se para. Entonces, el señor Lenín Moreno, el día domingo, en esta cadena negocia con los indígenas, se suspende el decreto y parece que todo el día lunes era otra ciudad, y volvimos a la normalidad. Entonces, uno dice, wow, hay las sorprendentes virtudes de la negociación, del acuerdo, pero ahí es donde uno tiene que empezar a atar, ¿no? La pregunta es, ¿esto obedece solamente al decreto, el retiro de subsidios, o realmente estamos viviendo una paz, como decía aquí el coronel Pazmiño, una paz, no sé si con sus palabras, efímera? Una tormenta apocalíptica que se aproxima al Ecuador. Sí. Bueno, yo no soy tan dramático, pero yo sí creo que se va a ver una nueva intentona en el Ecuador. Los indicios están ahí. La fuerza pública. Voy a hablar esto con mucha delicadeza, porque ni es mi país, y yo respeto mucho a mis fuerzas militares donde quiera que esté, porque fui soldado 30 años y sé lo que eso significa. Pero sacar soldados desarmados a la calle no tiene sentido. La última barrera de defensa del Estado son sus militares, que tienen el uso de la fuerza letal bajo los reglamentos establecidos de reciprocidad, de proporcionalidad, bueno, todas esas cosas. Cuando uno ve que incendian sus carros blindados, que secuestran a los soldados, que asaltan los cuarteles, ya se rompió la barrera del respeto o miedo, si hay que llamarlo así. Y los que planearon esto, que fue una intentona para bajar al presidente, saben que la fuerza pública y que la policía, tengo la grabación, me la mostraron aquí, donde un comandante de la policía ordena recoger todo en las UPC, sí, se recojan el computador, sáquenlo de ahí, vámonos, la policía huyendo a su deber por incapacidad frente a la turbamulta. Entonces uno dice, estos ya se dieron cuenta que el Estado no está dispuesto a arriesgarse, a que lo acusen de masacres, de todo esto. El ejército está acobardado porque esas actitudes erosionan la moral interna de la institución. Podemos volver a intentarlo. Con éxito. Yo creo que va a haber una nueva intentona. ¿Cuándo? No sé. Pero hay indicios. ¿Está usted escuchando, señor ingeniero, don René Ortiz, ex ministro de Energía y ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Está con nosotros. ¿Cómo está el asunto petrolero que usted conozca, doctor Ortiz? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación para comentar con tan distinguido panel que está con usted. He estado siguiendo la conversación de ellos, conduciendo, pero no hay problema. Espero que no se interrumpa la... Tranquilo, estamos informándonos entre todos. Tenga la bondad. Sí, muchas gracias. En efecto, el ataque a las instalaciones petroleras no es un ataque común y corriente. Ese ataque fue coordinado. Ese ataque tiene contubernio dentro de las operaciones de Petroecuador. No es tampoco la primera vez que esto ocurre.
Dentro de Petroecuador existen personas, existe personal que sabe lo que tiene que hacer, y si está conectado con la gente de afuera, con los que reclaman, con los que protestan, con los que están alborotando la ciudad o las instalaciones, alrededor de las instalaciones, se puede dar, como en efecto se dio, la paralización de un sinnúmero de operaciones. No tenemos que puntualizar pozos, porque los pozos son simplemente un equipo que prácticamente puede pasar desapercibido en la selva, a menos que rompan las válvulas y de esa manera pueda salir el petróleo e incendiarlo, si es que ellos quieren incendiarlo. ¿Qué porcentaje de exportaciones pueden haberse detenido, digamos, para sus destinatarios? Ecuador ha tenido que llamar a fuerza mayor y indicar a todos sus socios, a todos sus contratistas, los compradores de petróleo, porque tiene que hacer honor a sus contratos, y está pasando por una mala hora y tiene que acudir a una cláusula que todos los contratos tienen, que es fuerza mayor. Y fuerza mayor quiere decir que se interrumpe contractualmente esa forma en la que el vendedor incumple con el comprador en cuanto a las entregas de petróleo. Está así la situación hasta cuando se restablezca la normalidad. Y en este momento, el ministro, le escuché anoche, ha hecho una estimación y necesita aproximadamente $80 millones. Esto es urgente. ¿Para qué? Para poner en movimiento una industria que le produce al Estado ecuatoriano la bicoca de $6.000 millones. Entonces, hay que darle el auxilio inmediato, presupuestario, y por supuesto todas las investigaciones que los caballeros que están ahí con usted en ese panel, incluyendo a John, a quien conocí el día de ayer, recoger todo ese caudal de experiencias, porque esto no puede quedar en la impunidad. Esto tiene que llegar a que la justicia, y yo me alegro que la bandera de la seguridad jurídica del gobierno esté funcionando. Allá la justicia se encargará de todos los detenidos, los que ya están y los que vengan, ¿no? Porque hay más que tienen que llegar, me imagino, y entonces actuará la justicia y no le tienen que reclamar al gobierno, tienen que lidiar ante la justicia ecuatoriana con todas las consecuencias, con todo el rigor. Usted que gerenció la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sus integrantes indistintamente han protagonizado y han sido centros de, ¿qué le digo?, de convulsiones, de guerras más significativas inclusive, pero una guerra urbana adecuadamente preparada es mucho más mortal para la industria petrolera que lo que hemos observado. Entonces, ¿qué recomendaciones podría usted formalizar a las actuales autoridades de hidrocarburos? A ver, afortunadamente la decisión gubernamental de salir de la OPEP se pone vigente recién a partir de enero de 2020. O sea, todavía Ecuador es miembro de la OPEP. En otras circunstancias asimismo de graves, en las que se han interrumpido las exportaciones porque el oleoducto transecuatoriano no ha funcionado, por graves circunstancias, inclusive el terremoto de 1987, no, todas esas circunstancias nosotros hemos sido auxiliados por la OPEP. Inclusive nos han prestado crudo para poder cumplir con los compromisos contractuales que Ecuador tenía en el comercio exterior, ¿no? Yo digo, todavía se puede acudir, todavía tenemos el chance, porque la vigencia de la salida de Ecuador es recién en el año 2020, a partir de enero. Esta es la primera consideración. La segunda, complemento a la primera, es puramente técnica. La segunda también es puramente técnico el comentario mío. Yo viví, cuando fui secretario general, la experiencia de la guerra Irán-Irak,
cuando ha muerto esa guerra costó más o menos 1 millón de gentes, la guerra Irán-Irak. Y la OPEP no pasó nada. La OPEP se excluyó de este conflicto, aún teniendo a 2 de los miembros sentados en la misma mesa. Recuerdo yo que en junio de 1981, en Bali, Indonesia, en la primera reunión se dio una vez que se había iniciado la guerra, con los ataques de Irak, precisamente a la refinería de Khorramshahr en el golfo de Basora de Irán. Y entonces le tomaron prisionero los iraquíes al ministro de Energía de Irán, lo llevaron a Bagdad y mostraron unas fotografías de él un poco deteriorado. Pues la reunión se inició en Bali. Y el problema que se nos saltó ahí es que todos se sientan alfabéticamente uno al lado del otro. Y entonces en el alfabeto Irán y Irak iban seguidos. Entonces había que buscar una solución y yo propuse, hagamos que esta vez la manera de sentarse sea en zigzag. Entonces de esa manera quedaron Irán e Irak separados en la mesa, no a renglón seguido. Y iniciado la sesión con la inauguración por parte del presidente de Indonesia, de repente en el asiento del ministro, que no había nadie porque el ministro estaba preso, había sido detenido y estaba en Bagdad, los iraníes exhibieron una fotografía gigante del ministro que salió en televisión, bastante malogrado su cara, y entonces esa inauguración quedó totalmente alterada porque toda la prensa se dirigió al lugar donde se sentaba Irán. Entonces las cámaras estaban todas dedicadas a ver a un retrato que ellos pusieron los iraníes para demostrar que su ministro había sido detenido y estaba en Bagdad. Pero pasado el momento de la coyuntura esta, siguió la guerra que costó 1 millón de muertes y la OPEP no tomó absolutamente ninguna acción. Sí hubieron voces que pidieron que el secretario general de la OPEP mediara alguna cosa, pero las naciones dijeron no, este es un asunto absolutamente independiente, este es entre Irak y entre Irán, ellos sabrán cómo resuelven este asunto y la OPEP se excluyó del problema de la guerra. Yo creo que en este momento el tema que está atravesando Ecuador, que es gravísimo, concuerdo con los caballeros que están ahí con usted y en particular la conversación que yo tuve el día de ayer con John. Concuerdo en que aquí esto no es un problema nacional. Este es el resultado de una transnacionalización de la izquierda, de la extrema izquierda, que se ha sentido perdida durante los procesos electorales, porque se ha sentido perdida en Europa. Por favor, se comenzó los temas desde la izquierda y con jóvenes, igualmente candidatos jóvenes como primeros ministros de algunas naciones europeas. Se ha extrapolado hacia acá en América del Sur, en la misma América del Norte, con el presidente Trump a la cabeza en 2016. Todo esto es un giro, pero es un giro muy importante. Y es un giro que se ve que por el proceso electoral no va a ser fácil para ellos recuperar el poder político. Exministro, muchas gracias. Exsecretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, don René Ortiz, muchas gracias por esta contribución orientadora. Ahora, quisiera yo hacerle una consulta especialmente a Juan Zapata. ¿Con qué celo, con qué nivel de preocupación y de atinada diligencia ustedes están custodiando qué parte de la infraestructura comunicacional de la urbe quiteña y del resto del país les preocupa con mayor dimensión en el 911? Bueno, a nosotros nos preocupa, Gonzalo, lo que es nuestra razón de ser, que son la articulación de emergencias, que en estos eventos se complica, ¿no? Esa vez nos tocó hacer 22, obviamente, traslados aeromédicos
de personas que estaban entre la vida y la muerte, y a veces la gente no entiende lo que hay atrás de estas circunstancias, ¿no? Familiares desesperados, sabiendo que hay que movilizarles aquí y no podemos a veces dar abasto porque no tenemos todos los helicópteros que quisiéramos. Sin embargo, un buen trabajo por parte de bomberos, policía y Fuerzas Armadas en este tema, y obviamente el Ministerio de Salud. Quizás el tema comunicacional es muy fundamental. Mire, nosotros en los 10 días, mi querido Gonzalo, tuvimos 471,000 llamadas, es decir, casi 30% más de un periodo normal. Es decir, también esa guerra de información es bastante compleja, ¿no? Porque las redes sociales hacen que también se genere crisis de pánico por informaciones que a veces, son falsas, en la mayor parte son falsas, y quizás el ECU tuvo una plataforma... Desinformar es el negocio, ¿no? Así es, y por eso mismo nosotros generamos también una mesa de comunicación para que la gente que nos llamaba tanto a la línea normal como a través de las redes, pues les estemos informando cuáles son los cierres, porque nosotros en esta oportunidad tuvimos 392 cierres de rutas principales y 1.228 de rutas urbanas y rurales. Entonces fue un bastante complejo el tener que poder asistir con eso. Y como le digo, Gonzalo, todo evento, y mucho más aún un evento de esta magnitud, nos deja lecciones aprendidas y temas y tareas por hacer. Nosotros estamos absolutamente claros qué es lo que tenemos también que protocolarizar, porque quisiera que nunca más el país vuelva a una circunstancia como la que pasó del 3 al 13 de octubre, pero hay que estar preparados, porque no podemos tampoco pensar de que esto no vuelva a ocurrir, hay que estar preparados. Y también lo importante es que la base de datos que tiene el ECU tenga también las seguridades y podamos tener respaldos para que también no, a lo mejor alguna vez quieran a lo mejor atacar estas bases. Eso también es algo que lo estamos trabajando y ya lo estamos haciendo de manera inmediata. De aquí no nos vamos, pueden estar manifestando, Coronel Pazmiño, la gente que está asilada en este momento en la Delegación Diplomática de México. Bueno, las personas que están al momento asiladas, y creo yo las que... Están con otras expectativas. Es que esto no ha terminado, esto se proyecta, y no quiero ser un mal agurero, pero aquí el punto es que yo le estoy dando de 3 a 5 meses para un rebrote bastante violento de lo que se va a venir, la segunda etapa, la segunda parte, porque las células dormidas del terrorismo urbano quedaron instaladas en la sociedad ecuatoriana. Eso no van a salir de aquí. Y hay que prestarle especial atención, y ahí yo me va a dar también la razón, prestarle especial atención a 2 actores que no están siendo tomados en cuenta. Servicio de Inteligencia cubano, Servicio de Inteligencia bolivariano, operando en la región. A sus anchas. A sus anchas en toda la región, para comenzar a estructurar estos y apoyar económicamente, apoyar logísticamente y apoyar también en entrenamiento. ¿El comandante en jefe de estos sectores es Maduro? Bueno, una parte es de Maduro, pero ¿Otra parte? Otra parte es el expresidente Rafael Correa, que tiene vinculaciones directamente con estas estructuras y que hemos visto nosotros, y lo está ratificando el presidente de la República, porque tiene que tener información sobre lo que está pasando en el país. Presidente de la República, vicepresidente, contralor, fiscal, ministra del Interior, ministro de Defensa, todos apuntan a que existe un comprometimiento de el expresidente Rafael Correa en un proceso de desestabilización que lo vino él ya anunciando desde mucho tiempo atrás. Sí. Aquí, como decía John, es exacto. Hay que ir uniendo los indicios y viendo el escenario que se está presentando. No crean, señores y ecuatorianos, que esto ha terminado. Esto es recién, como dijo el señor Diosdado Cabello, una brisita bolivariana que les mando allá. Retomo esas palabras. Señores, lo que estamos viendo nosotros es un pequeño incidente con las repercusiones que tuvimos. Un nivel de agitación mucho más violento que vamos a ver nosotros las consecuencias de aquí a corto plazo. Pero es necesario que el gobierno haga cambios. Y en eso quiero insistir al gobierno central. Es necesario, señor presidente, señores miembros del gobierno, que
reorganicen el sistema de inteligencia. Porque si no reorganizan el sistema de inteligencia, el presidente de la República, su gabinete, no tiene información político-estratégica de inteligencia para poder tomar decisiones. ¿Dónde están los militares especializados en este tema que le puedan ayudar al presidente Moreno? Están en el subsistema. Demos reorientación. Sí, hay varios subsistemas, pero ¿dónde está la cabeza, Gonzalo? La cabeza es la que organiza todo. Si el sistema o este centro de inteligencia estratégico no tiene este tipo de nivel de conocimiento, ¿ya? Y no tiene esa experticia, entonces mal puede accionar o activar los otros subsistemas. Los subsistemas están ahí, pero tienen que ser activados. Entonces el presidente tiene que cambiar esto y por otro lado, tiene que hacer una depuración, porque el 70% del Centro de Inteligencia Estratégico estuvieron y fueron parte del correísmo. Entonces usted no puede trabajar en inteligencia con el enemigo metido adentro, trabajando contra una acción diferente. Nosotros seguiremos informando. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 40